Buenos días, bienvenidos a esta rueda de prensa en esta edición del Festival de Cine de Gijón. Tenemos en la primera de las 2 de la mañana al director de la película Les Questions Humaines, que es Nicolas Clots, y está también la guionista de la película, que es Elisabeth Parseval. Vamos a hacer la entrevista en francés, y los que necesiten un equipo de traducción, bueno, lo pueden conseguir fuera, me imagino que ya todo el mundo lo sabrá. Nicolas Clots comenzó su carrera pues hace aproximadamente 20 años, ha dirigido teatro, también ha hecho cine, ha hecho documentales musicales, y la película que se presenta en esta edición del Festival de Cine Gijón es la tercera parte ya de una trilogía que comenzó con Paria, que recibió el premio en el Festival de San Sebastián en el año 2000. Después la segunda película fue La Blessure, y esta es la nueva. Podemos comenzar la rueda de prensa saludando a las personas que están viéndola a través de Internet, y también podemos comenzar, si os parece, hablando acerca de esta trilogía que, como he dicho, estamos viendo la tercera película. Podríamos preguntarle al director acerca de esta obra en 3 partes, cuál es el asunto que trata. C'est la question. Paria, c'est un film Paria. qu'on a tourné donc. Paria fue una película les derniers mois, enfin les derniers jours de que 1999. hicimos los últimos días del año 99 y los primeros días del año 2000. Es una película que rodamos en la calle, con personas que viven en la calle en París, con gente que no tiene domicilio, y en realidad es una película que nos habla de cómo esa gente va desapareciendo, cómo se les hace invisibles y cómo van desapareciendo de nuestra vista, de nuestra mirada. La Blessure, es decir, la segunda de las películas de esta trilogía, va a contarnos justo lo contrario, es decir, cómo esta gente o cómo la gente aparece. Y de hecho los personajes principales son personas africanas, gente que está llegando de África, que está solicitando asilo en Francia, y se trata de ver cómo intentan entrar, cómo la policía, la administración, el Estado, bueno, pues como estas instancias intentan volverlos a sacar fuera. Esta es la segunda de las películas. Son dos películas que se refieren a lo que podríamos llamar el mundo pobre de París. Todos los personajes son personajes de la calle, es gente que no es profesional. Y si llegamos a la cuestión humana, que es la tercera de las películas, esta tercera película tiene lugar en el mundo rico, y ahí, bueno, he contado con actores profesionales. Nos pareció, cuando hicimos Paria, nos pareció que una película no iba a ser suficiente. Sentimos ya que íbamos a hacer una segunda película. Y mientras estábamos preparando, escribiendo, bueno, yo creo que la cuestión humana ya estaba dentro de nuestras cabezas, dentro de nuestro ser. En realidad es el mismo gesto que se desglosa en 3 películas. Me gustaría añadir que los temas tan amplios, los temas tan profundos que abordamos en esta película eran temas que necesitaban de un recorrido, de un itinerario que, tal y como explicaba Nicolás, partió en un submundo, partió en un mundo que vive por debajo del mundo que queremos representar, es decir, el del espectáculo. Y
hay, para una gran parte de estas personas, son personas que están excluidas del mundo. Con lo cual, lo que quisimos a partir de ahí fue subir un escalón, o subir en un escalón de esta sociedad. Partimos de lo más abajo y, bueno, subimos para ver de dónde partía la presión que excluye una parte de la humanidad. Y quisimos trabajar no sobre las personas, sobre personas ricas, sino más bien qué está sucediendo dentro de ese mundo rico. Un mundo poderoso, una maquinaria que puede afectar a una parte de la humanidad, que puede o excluir o aplastar, o que puede construir alrededor de Europa como una especie de fortaleza que proteja nuestro bienestar, nuestro confort, y deje fuera, es decir, excluye hacia la pobreza, hacia la muerte, puesto que sabemos que este tipo de sistemas lleva, y este tipo de presiones lleva a la muerte. ¿Por qué? Pues porque todas las leyes, todos los convenios, todos los acuerdos, el Acuerdo de Ginebra, todo eso va a la basura. Es decir, que bueno, es un organismo, una organización de estigmatización que empezó en los años 80 y que ahora mismo está llegando a unos niveles máximos. Cuando intentamos trabajar sobre la blessure o las violencias que el extranjero sufría, era algo que el ciudadano normal no percibía. Muchas veces esto sucedía en zonas del aeropuerto de Roissy, es decir, son zonas que están en los sótanos, son zonas a las que el ciudadano no accede. La diferencia hoy es que todo esto está sucediendo en la ciudad, a los ojos de todos, y en la indiferencia de todos. Y esto naturalmente provoca, bueno, va a generar personas que se tiran por una ventana, o que empuja a personas a tirarse por la ventana. Son capas que había que ahondar para poder hablar de la cuestión humana. Y dentro de la cuestión humana hay una escena en la que se ven a africanos que son detenidos en un café. Bueno, los personajes principales de la cuestión humana pasan por delante de estos africanos sin verles, con lo cual los africanos que son detenidos formaban parte, son un poco los héroes de la blessure. O sea que los héroes de la blessure, estos africanos, los hemos visto por un lado, y por otro lado estamos viendo que estos mandos intermedios dentro de la cuestión humana son elementos que se están cruzando pero que ni tan siquiera se ven y que son distintos. Bueno, tuvimos una proyección, el pase de prensa esta mañana. Me imagino que algunos de los asistentes a la rueda habrán podido ver la película y bueno, eso facilitará las preguntas. Si os parece, podemos comenzar con preguntas tanto para Nicolás como para Elizabeth. ¿C'était quoi la question? Yo quería preguntarle si cree que es necesario haber... No escucháis. ¿Tú sí? ¿Hablo? ¿Le llega la traducción? Quería preguntarle si cree que es necesario conocer las dos películas que anteceden a La condición humana para entender perfectamente. No hace falta. Bueno, vale, ya ahora aprovecho su gesto para preguntarle que por qué, si lo que quieren es hablar del presente como una gran caja de desastres, un sistema que se lo lleva todo por delante, acuden al pasado para hablar de las heridas que están en la cabeza de los alemanes, del mismo protagonista. Le passé n'existe pas. El pasado no existe. El pasado para nosotros
Cuando nos planteamos, cuando nos centramos en el presente, el pasado no existe, es el presente. El tiempo de la película es un bloque de presente, es de tiempo que empieza en los años 30 y termina ahora. Es como si fuese un único momento, un momento con mucha porosidad en el tiempo. La idea de la película es como si fuese una película de vampiros. Es una película de serie B, con muy poco dinero, con lo cual hace falta tener una puesta en escena muy directa que haga que el dinero que en realidad no tenemos nos lleve a encontrar soluciones en el ámbito cinematográfico. Cada vez que nos hacemos una pregunta, igual que en las películas de la serie B, lo primero que vemos en la película es una máscara africana y es el símbolo de la empresa. Parece como que toda la película está bajo la magia negra, toda la película está sometida a la brujería, a la colonización, a la posesión. Y parece como que esto impregna el presente. Son fantasmas que forman parte de nuestro presente. Es como si estos fantasmas siguen teniendo efectos. ¿Cuándo empezó? No lo sabemos. La Shoah es una etapa. Seguramente empezó antes, empezó en el mundo industrial. Pero es como, no tiene un origen, un comienzo de algo. No, es algo que está en constante movimiento, que está presente, que trabaja nuestro presente, que ahonda nuestro presente y que tiene unos efectos que nosotros lo que hacemos es representarlos. Godard se preguntaba a partir de qué momento las cosas se torcieron en el cine. ¿Qué fue? ¿Cuando llegó el cine sonoro? ¿Cuándo pasó? ¿Cuando llegó el color? ¿Cuándo? ¿Es Auschwitz? ¿Es la aparición de la televisión la que marcó el cambio? Son interrogantes que él se hace y para mí es todo ello junto. Es como una contaminación, es como algo que impregna. Estoy pensando en una película que hable de vampiros, por ejemplo, pienso en Fritz Lang, en Turner. Está más cerca de estos autores que del cine ¿cómo llamarlo? Del cine político o del cine social. Hay una dimensión fantástica en esta película. Es una dimensión fantástica y que es la parte contemporánea a esta dimensión. Es decir, es una etapa maldita. Esto no quiere decir que todas las empresas sean maldecidas o estén maldecidas, no, pero esta empresa sí que cuenta con una maldición. Buenos días. Yo una cosa que querría saber es si en algún momento se intenta establecer un cierto paralelismo o se sugiere, se nos menciona el nazismo y se habla muy duramente del tema de lo que es la selección de personal en una empresa. Tenemos a un protagonista que ha sido capaz de liquidar a la mitad de la empresa. ¿Nos está estableciendo un paralelismo o haciendo una derivación diciéndonos que de esas exclusiones que había en el nazismo surgen exclusiones actuales como el racismo o como en este caso la capacidad para despedir a los inútiles, a los que no se ajustan al plan de la empresa? Creo que la historia industrial ha generado formas de totalitarismo, de fascismo. A lo largo de toda su historia, y su historia no ha concluido, estamos en ello. Con lo cual Auschwitz sí fue un cambio radical en la historia. Es como un punto ciego
que prolonga o que lanza una serie de radiaciones, de rayos que llegan a la modernidad, con lo cual es un continuo, es lo continuo, la sensación de continuidad lo que queríamos trabajar. No queríamos comparar, porque las cosas no van de forma paralela, las cosas están mezcladas. Las formas de violencia generadas por la guerra o las formas de violencia que genera la vida actual en una empresa son cosas que han generado momentos extremos, que han creado puntos de que es algo bárbaro, y eso mezclándose unos factores con los otros y no unos al lado de los otros. Y algo que abordamos es el lenguaje, como el lenguaje burocrático, el lenguaje técnico es un lenguaje abstracto, eficaz y que tiene un objetivo, y su objetivo, es decir, la eficacia, la rentabilidad, intenta eliminar, dejar de lado la relación con el ser humano. Una relación con el ser humano, que esa relación que se trabaja en el lenguaje, era una interrogante que nosotros tenemos y una interrogante que encontramos en Simón. Simón, cuando lee el documento de 1942, en primer lugar lo lee a voz alta. ¿Y qué está haciendo? En ese momento está reaprendiendo a leer. No solamente está aprendiendo historia, sino que está aprendiendo a releer y a escuchar un lenguaje en el que él se ha formado, un lenguaje con el que trabaja y un lenguaje que le aporta una visión del mundo. Eso por lo menos en cuanto a la esfera de su eficacia en la empresa. ¿Y qué es lo que está sucediendo con Simón? Simón, cuando lo lee, el texto no le manda al pasado, sino que más bien se encuentra a caballo entre un punto de unión de su presente, donde está comparando su lengua con la lengua o con los términos de un colega de hace tiempo. Y este colega de hace tiempo fue un colega que también era igual de eficaz que él, que tenía una sensación de conciencia que él, que también estaba al servicio de un poder, que estaba al servicio de una autoridad. Y Simón se encuentra en esa posición y se dice, el momento en que la película se pone, es un delirio, y ahí en ese asombro se da cuenta que él también podía haber escrito esa nota técnica, y de hecho se da cuenta que puede hasta reconocer la eficacia de la nota. Puede reconocer, puede hasta entrar, comparar y evaluar el informe del colega y decir está muy bien. Con lo cual es ahí que se da cuenta, es ahí que percibe esa especie de dominación y de propaganda que es vehiculada por el lenguaje de la empresa y que transforma una palabra en otra, que modifica el lenguaje. Y esto es algo que él realiza, es algo que él conoce y es algo que podría llevar hasta su punto extremo, y lo podría hacer yo escribiendo esa nota. Con lo cual, no se dice cuando despido hago lo mismo, porque la nota técnica se refiere a la tecnología, tiene que ver con cómo mejorar para destruir el máximo de cuerpos, con lo cual él se dice que este lenguaje, llevado a su extremo, este lenguaje lo conoce muy bien. En contre-champ de cette langue,
Pero como contrapartida a esta lengua, puesto que la puesta en escena es muy simple, o sea, es un punto que se opone a otro, una secuencia se puede oponer a la siguiente, es decir, es una película muy simple, muy... en oposición a este lenguaje están todas las secuencias de campo, todas las secuencias de voz, todas las secuencias donde la voz hace todo lo que no hace la empresa. Derrida decía que el nazismo es la muerte, el asesinato de la lengua alemana, la destrucción de la lengua alemana. Y con relación a esta destrucción de la lengua a través de la técnica, la idea del canto es muy importante porque permite contar con espacios donde la voz humana funciona de una manera completamente distinta. Funciona en un espectro muchísimo más grande, un espectro donde la amistad, el amor, la arrogancia, la amistad, la poesía, la sensualidad, la utopía, todo esto entra. Con lo cual la película va mucho de un espacio al otro, o sea, espacios de resistencia que, por ejemplo, pasan por el cine, por el canto, porque nosotros nos planteábamos cómo trabajar, qué forma cinematográfica nos permitía abordar este tema, porque Dorno, Benjamin o la escuela de Frankfurt tienen este paralelismo del que usted hablaba. Es un hecho establecido, es algo que ha sido escrito, que ha sido estudiado, pero nosotros nos planteábamos que había que llevar al cine más lejos para llevar a formas cinematográficas que intentaran representar estos efectos. Muchos directores trabajan ocasionalmente con actores no profesionales, pero ustedes en un relativo espacio corto de tiempo han tenido la ocasión de escribir y de trabajar con personas no profesionales y con actores profesionales. ¿Cuáles son las diferencias y sobre todo cuáles son los pros y los contras de trabajar con unos o con otros y de escribir en este caso? Bueno, yo creo que Elizabeth podrá hablar de la escritura, puesto que escribir para un actor profesional o no profesional, yo creo que la escritura es de ella, yo creo que ella es la que hablará. Pero yo, en cuanto a la parte documental del trabajo, para mí esa parte es el cuerpo del actor. Para mí es la dimensión documental permanente, de forma permanente. Por lo tanto, que sea profesional o no, no cambia nada, porque lo que a mí me interesa es grabar ese cuerpo, captar esa mirada, cómo se mueve, qué voz tiene. Y con lo cual yo creo que hacemos lo mismo con los dos tipos de actores. O sea, los dos tipos de... Intentamos que no jueguen, que no representen. Parece tonto que diga eso con relación a un actor. Es decir, que jugamos sobre una ausencia y también trabajamos y jugamos sobre un deseo de significar algo. El cuerpo está ahí. Y cuando trabajamos con, por ejemplo, una película en el ámbito pobre, en un mundo donde las personas tienen hambre, donde las personas sufren una presión cotidiana muy fuerte, ahí es muy difícil trabajar con actores profesionales, porque no tienen en su cuerpo la memoria de estas vivencias. Con lo cual, bueno, ahí me siento un poco, no me siento muy seguro, porque estoy filmando gente que está representando, pero en cambio en Paria o por ejemplo en la Blessure, ahí está usted grabando, está filmando a gente que no tiene el derecho de estar sobre el territorio francés. Es gente que, como se dice, está prohibido, tiene prohibida su estancia. O sea,
bueno, y es a través de eso, ese es el enfoque de cómo filmarlo, cómo resistir al tiempo, ellos mismos, cómo resisten a ese tiempo, cómo un plano puede convertirse en una especie de espacio de asilo para un personaje, cómo la duración de un plano corre el riesgo de aplastarlo, porque es muy difícil contar con planos muy largos, ver cómo resisten a este tiempo, y es la vía documental la que te permite ir hacia la ficción. Y en cuanto a la cuestión humana, todos los actores, yo hablo de los actores principales porque hay muchos actores no profesionales en la cuestión humana, puesto que la mayor parte de los mandos intermedios son alumnos o son verdaderos profesionales, con lo cual gente que nunca ha actuado. Los 10 actores principales son personas con las que durante un año he pasado mucho tiempo. El deseo de filmar a este o a esta, el deseo está ahí. Trabajar con Mathieu, bueno, todos juntos intentamos buscar de una manera muy documental. No buscamos el sentido de la película, no. Está ahí sentado, tiene las piernas cruzadas, está fumando, está sentado aquí, está sentado ahí, lleva su abrigo, no lleva su abrigo. Es un trabajo muy concreto. Retomando su pregunta, la diferencia que puede existir con los no profesionales, y en Paria efectivamente había muchos no profesionales, pero también trabajamos con Pagazan, que sí que es un autor y que tiene un actor, y que tiene un espacio muy concreto en el ámbito del cine, porque está un poco al margen de lo que son el mundo de los actores. Aparece de cuando en cuando y bueno, desaparece cuando quiere. Con lo cual la diferencia es que cuando se hace el casting y cuando elegimos a las personas que van a representar a tal o cual personaje, les vamos en realidad a enseñarles a trabajar. Con lo cual durante un año, 6 meses, vamos a trabajar con ellos el texto, les explicamos cómo desplazarse, les enseñamos algo muy básico para que cuando se encuentren sobre la escena o sobre el escenario no se pierdan. Y de hecho la cámara no les impresiona porque llevamos todos los ensayos y demás, trabajamos con la cámara y llega un momento en que casi hasta la olvidan y se impregnan y se ocupan el espacio de una manera bastante extraordinaria, sorprendente. Estos no profesionales no tienen miedo, y la diferencia con la cuestión humana es que todos los actores que estaban ahí sabían cómo se trabaja, conocían su oficio, no tuvimos que enseñarles nada. Lo único, tal y como lo dice Nicolás, había que quitar cosas, había que despojar para que surgiera finalmente una parte invisible, no sé ni cómo decirlo, un estado, como un estado de gracia. Como había mucho texto, o sea, lo que queríamos es que no se agarraran a las palabras, sino que hubiese una disponibilidad en ellos, que en una escena, es decir, una escena que se opone a otra, son un montaje bastante claro, es un empresario que va a pedirle a otro que haga una encuesta, bueno, pues que dentro de esta escena hay algo que va más allá del tema, que vaya más allá de lo que se ha dicho. Que, por ejemplo, ¿qué es este rostro? Ustedes que son espectadores, que ustedes pudieran sentir algo a partir de esta escena,
y que sintieran algo que no tiene que ver con el sentido. Por ejemplo, el perfil de Jean-Paul Calfon con su oreja, y tienen el rostro del que le está pidiendo el cuestionario o el trabajo, se están mirando. Hay algo que diríamos que tiene como una especie de máscara, es muy amable, lo que está haciendo está encantando, por decirlo de alguna manera. No es el empresario que dice usted va a hacer esto y esto, y el otro le está escuchando, y bueno, podría responderle, no, este tipo de trabajo no es mi trabajo, pero no, nos damos cuenta que obedece cada vez más, que cada vez está más sometido a algo que le sobrepasa, con lo cual se encuentra un poco como en un encantamiento, con lo cual nosotros lo que intentamos es acabar con esa sensación de que yo soy el patrón o yo tengo que mimar no sé, la alegría tal o cual sentimiento. No, lo que queremos es estar en un minimalismo de todo esto para que salga de la imagen, de la materia, algo con el espectador. Nosotros al final, Luc Castel, cuando ya tiene su monólogo sobre los camiones, es la única manera de poder firmar la única manera que tenía de leer ese texto era así, es decir, no hay ninguna indicación psicológica, nos preguntamos cómo va a decir este texto, se estaba preparando y yo me di cuenta que la única manera que yo podía tener de filmarle diciendo este texto era así, no había otra. Bueno, vamos a tener que terminar ya esta rueda de prensa, puesto que tenemos asignada la siguiente. Me gustaría terminar con una pregunta que nos remite un canal de cine por televisión. Siempre nos solicita que hagamos a nuestros invitados la pregunta de si existe alguna película importante en la historia del cine que deberían conocer y que aún no han visto. ¿Dans le festival? ¿En el festival? No, en la historia del cine en general. Demasiados. Hay demasiadas películas. Uy, sí, me gustaría. The Man with X-Ray Eyes. Esa película del señor Corman, que no he visto, y de hecho es una película de la que se ha hablado mucho, no hace nada se ha hablado mucho. Bueno, pues muchas gracias. En 5 minutos continuamos con la siguiente. En 5 minutes, nous reprenons donc la prochaine table ronde. Nous vous prions donc d'applaudir nos deux invités d'aujourd'hui.